13:30. Bien, profe. Bueno, les comparto primero para que vean el trabajo práctico, capaz que no lo han podido ver todavía desde la plataforma, como para que vean cómo lo vamos a diagramar al práctico. Ahí va. Bueno, el trabajo práctico va a tener una primera parte que ahora vamos a explicar. Primero vamos a ver un poco el video para que interpreten qué es lo que queremos buscar. Pero van a contar con una serie de datos que ya también una breve introducción le hice en la clase de la semana pasada. Características de la probeta, las lecturas y trataremos de armar las curvas sigma epsilon para determinar el módulo de elasticidad por los 3 métodos que comentamos en la teoría. A partir de ahí, también realizaremos el círculo de Moore para determinar los valores del ángulo de fricción y el valor de la cohesión. Así que esta sería la primera parte del trabajo práctico. Ahora les comparto un video, así que son partes de otros videos. A ver si lo podemos ver. ¿Están viendo la pantalla, la de la probetita? Una probeta. Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo que en esta imagen, por supuesto, es una prensa totalmente mecanizada y con todos los sensores digitales, pero lo que yo quería mostrarles básicamente en este video es que observen el paralelismo que tiene que tener las dos caras de la probeta, la relación de la altura contra la altura versus el diámetro de la probeta, la ubicación de los dos platos y por supuesto lo que vamos a escuchar es lo que les comentaba que normalmente se hace es un operador toma la lectura de cuánto se acorta la probeta en función de la carga, o sea que se toma la lectura de la carga y del acortamiento. Así que esas voces que van a escuchar, o por lo menos la seguidilla de números, está relacionando al par de lecturas, ¿sí? Así que bueno, ahí le vamos a dar un avance a esto, y lo que van a observar es cómo falla la probeta, y el mecanismo que sigue de deformación en la misma. Ahí se los comparto. 816, 096. 926, 104. 1001, 1087, 1,9. 1186, 1,30. 1250, 1,37. 1320, 1,47. 1360, 1,58. 1366, 1,69. 1329, 1,74. 1260, 1,82. 1160, 1,94. Ahí empiezan a observar cómo va fallando la probeta. Subiendo 2,3. 520, 2,5. Fíjense que ahí se genera lo que decíamos, el ángulo de rotura. Esto es una probeta que puede ser de un suelo duro o de una roca muy blanda. Entonces fíjense en ahí es donde, cuando les comentaba
cuando decíamos medimos el ángulo de rotura. El ángulo de rotura es ese plano. Perdón, el plano alto. ¿Sí? Entonces, cuando ya podemos definir el ángulo de rotura, el suelo o la roca, en este caso una roca muy blanda, podemos decir que ya está fallada. A ver si termina algo más en la video. Bueno, no, hay conclusion. Bueno, ahora les comparto otro. ¿Están viendo una imagen medio gris? Sí, profe. Bien. La diferencia entre los dos ensayos, fíjense la velocidad, pero todos hacen el mismo efecto, marcan un plano de rotura y ahí estalla. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a guiar para que armemos el práctico? Les pedía que traigan sus lápices y sus papeles y vamos a hacer unas pequeñas tablitas para poder realizar los cálculos para hacer la curva sigma epsilon. Bueno, nosotros entonces, ¿qué vamos a tener de datos? Vamos a tener de datos la probeta. ¿Cuáles son los datos de entrada que tenemos de la probeta? Según lo que más o menos vimos en la teoría, ¿cuáles son los datos de entrada que tenemos en la probeta para hacer este elemento prismático? La longitud, peso específico, un radio o un Bien. diámetro. Perfecto, entonces tenemos densidad, tenemos altura de la probeta, tenemos diámetro de la probeta. ¿Sí? Entonces tenemos H, que es la altura, tenemos phi, ahora lo tomemos como diámetro, después ya vamos a cambiar la nomenclatura, pero por lo menos ahora lo tenemos en diámetro. ¿Sí? Normalmente, el diámetro en la probeta no es un diámetro perfecto, entonces generalmente se toman varios diámetros. Mírenlo con cariño, tomamos un diámetro 1, un diámetro 2 y un diámetro 3, por ejemplo. Y ahí hacemos el promedio. El promedio de todo esto es el dato que después va a entrar acá. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, teniendo estos parámetros, ¿qué podemos calcular si ya tenemos la altura y el diámetro? Un volumen. Podemos calcular el volumen. Y el volumen va a ser igual al área un minutito.
Ah, tranqui, profe. Usted ya deje coordinador, coloquio nomás. Bueno, entonces, el volumen va a ser igual al área, una área inicial, por la altura inicial, ¿sí? O sea, la altura inicial va a ser la altura que tenemos en la probeta. ¿Qué sucede? Que el área está asociado al valor del diámetro. Entonces, ¿cuánto va a valer el área de la probeta? Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Bien. Hasta ahí, digamos, no tenemos ninguna novedad en particular porque es una aplicación de los principios de geometría y los principios básicos. Pero si yo quiero determinar el peso específico de la probeta, ¿qué tengo que hacer? O el gamma. Tengo que pesar la probeta y dividirla por el volumen. Exactamente. Entonces yo lo que tengo que tener de datos es el peso sobre el volumen. Debe salir más o menos. Bien, entonces, hasta ahí están. El resto de los compañeros, Pablo lo está siguiendo. El resto, ¿cómo va? Bien, profe. Sí, profe. Bien. Bien, profe. Bueno, entonces ahora volvemos. Ay, me sale ese músculo, eso no sé dónde está. A ver. Entonces, en el práctico, fíjense, ustedes ya tienen el dato de la altura, el diámetro, un volumen, un peso y el peso específico. O sea que este dato de entrada ya lo tendrían resuelto, pero de esa manera se obtiene en laboratorio. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando nos dicen densidad, ¿nos dicen en función de la masa o en función del peso? No, estamos hablando en función de peso. En este caso, estamos hablando en función de peso. ¿Sí? Bien. Bien, y acá aparecen dos nuevos parámetros que son los factores K sub A y K sub F. ¿Sí? Entonces, dejamos de compartir esta y volvemos a... Entonces, nosotros en el esquema que trabajamos normalmente, que es una prensa mecánica y manual, mírenla con cariño, la prensita esta. Teóricamente, tenemos una probeta, que es lo que les mostraba el otro día en el dibujo, y a su vez tenemos el plato, que es como veían en el video, que está el plato por arriba y un plato acá abajo, en la base. Y acá tenemos el famoso aro dinamométrico. Entonces, este aro es el que mide la fuerza. Entonces tiene lo que nosotros le llamamos un factor de deformación o la constante del aro que la denominamos K sub A. ¿Sí? Esto es del aro dinamométrico, o sea, con el que estamos midiendo la fuerza. Y acá, bueno, acá me falló un poco el dibujo, pero teóricamente tendríamos que tener un flexímetro y tendremos la constante del flexímetro y este nos mide el acortamiento. ¿Me siguen hasta ahí? ¿El K qué era, profe? Lo mismo iba a preguntar, ¿cómo era el profe? Perdón, el K sub A es la constante del aro. O sea, la deformación del aro dinamométrico, que es el que va midiendo cómo se deforma en función de la carga que se aplica. ¿Sí? El K sub F es el del flexímetro, el que mide los acortamientos dentro de la probeta. Nada más que cuando nosotros mostramos ese par de videos, eran dos videos con
lecturas digitales, o sea, estaban los extensómetros y ya directamente están haciendo la lectura. Entonces, pero nosotros en una prensa manual vamos midiendo cuánto se carga y cuánto se deforma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí ahora? Sí, sí, orden. Bien. Entonces, dejamos esta y volvemos a la otra. Entonces, fíjense, tenemos un factor de K igual a 6,52 kilos por división. Es decir, cuando en ese aro yo mido una división, ¿cuántos kilos estoy midiendo? ¿O cuántos kilos de fuerza se están aplicando? 6,52,1. Exacto. O sea, por cada carga o por cada división estoy aplicando una fuerza de 6,52 kilos. Pero por otro lado, yo tengo un factor del flexímetro que es 0,001 milímetros por división. O sea, cada división equivale aproximadamente a 1 milésimo de esos milímetros. ¿De acuerdo? Esto que está planteado acá. Estos dos factores. La deformación del aro y la deformación del flexímetro. ¿Sí? Bueno, volvemos para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una probeta con unas dimensiones iniciales. ¿Cuáles eran las dimensiones esas iniciales que teníamos? Un H y un diámetro inicial 0 de subcero. Exacto. Perfecto. Tenemos un phi 0 y tenemos que nos da de respuesta un A0. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien. Aquí veremos cómo me funciona el pulso. Bueno, ya se puede. Este es el estado, si se quieren, inicial. O el estado 0. Pero ¿qué sucede? A medida que... Ay, el pulso. A medida que yo voy aplicando la carga, se produce el acortamiento. ¿Sí? Lo miremos con cariño. Entonces, se acorta la probeta. Pero ¿qué sucede con la forma? Esta es una escala exagerada. ¿Qué sucede con la forma? Se agranda el diámetro. Exactamente. Pero ¿qué sucedió de acá a acá? Hay una variación del diámetro, por ende, también va a haber una variación de ¿qué? ¿De volumen? No, si está... Área. Ah, claro, de área. Exacto. Acá tenemos una variación de área y también tenemos, ¿qué otra variación que ya la dijeron? De altura. Una variación de altura. ¿Sí? Y esto, ¿quién será? El delta de H, o sea, el acortamiento total que tiene la probeta. Perfecto. Esto es el acortamiento. ¿Han seguido hasta ahí? Sí, profe. Chicos, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasó del estado 0 al estado 1? ¿Quién se mantuvo constante? O en teoría. Variaron los factores, pero ¿qué se mantuvo constante? Volumen. No, el volumen. Y esa es una de las primeras hipótesis de este ensayo. Que tanto en el estado inicial como en el segundo, y así sucesivamente,
El volumen es el que se mantiene constante, ¿sí? Entonces, ahí pasamos a hacer el siguiente análisis. Profe, disculpe la consulta. Sí. Otra forma, no sé, pregunto, otra forma de verlo sería también que su peso específico es el que se mantiene constante. ¿Cómo? Que su peso específico es el que se mantiene constante. Si el volumen no cambia y el peso es el mismo. Sí, también podría ser, pero lo que nosotros, como estamos jugando con los parámetros geométricos, por eso estamos analizando con el tema del volumen. Ah, bien, bien. ¿Sí? Está bien, perfecto. Entonces, en una segunda instancia, está bueno este dibujito de los colorcitos. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba en esta posición la probeta, baja a otro nivel. Por supuesto que fíjense cómo han roto las probetas en los ensayos. Este es muy exagerado, por no decir muy burdo, pero por lo menos para que noten la diferencia. Entonces tenemos el segundo acortamiento. Bueno, entonces supongamos que sería un acortamiento 2. Evidentemente, esta H va a ser una H2 distinta. Vamos a tener un phi2 distinto y un área 2 distinto. ¿Sí? Por el ensayo, de acuerdo a lo que estuvimos viendo y escuchando, ¿qué podemos determinar en función del acortamiento? ¿La variación de quién? ¿Cómo, profe? Nosotros, ¿qué obtenemos en el ensayo? O sea, fíjense en esta imagen. Nosotros, ¿qué parámetros estamos obteniendo en el ensayo? ¿Qué lecturas estamos teniendo? La carga por división y la deformación por división. Exactamente, estamos obteniendo el acortamiento. Entonces, ¿qué parámetro de todo esto podemos obtener en relación al dato del ensayo? Sabiendo que el volumen es constante. Vamos a obtener de entrada ¿El A sub 2 no sería? A sub 2 es el dato del ensayo, perfecto. Pero ¿qué nos da en función de A sub 2? El KF. No, este es dato, porque es la característica del flexímetro. Fíjense en estas imágenes. Nosotros tenemos acortamiento, tenemos H. Acortamiento, tenemos H y tenemos diámetro y tenemos áreas. Si yo calculo del ensayo el acortamiento, ¿qué me da por resultado del... Si manejo la H, exactamente. Entonces, nosotros con el acortamiento lo que podemos determinar es H. Y por supuesto, seguimos con la cadena. ¿Hasta ahí me siguen? Al menos con los esquemas lo tienen claro. Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo voy a borrar todo y vamos a empezar de nuevo. Bueno, entonces, ya sabemos que el volumen es constante. ¿Sí? Entonces también sabemos que A0 es igual a H0 y A1 va a ser igual a H1 y así sucesivamente. Siempre hay gente que molesta esta hora. H1 y, perdón, me perdí, HN es igual a N igual a HN. ¿De acuerdo? Sí, bro. ¿Ahí siguen? Sí, sí. Bien, entonces, nosotros queremos sacar de todo esto que tenemos de datos, nos interesa conocer la variación del área. Entonces, de esta igualdad, H0 por B0, ¿quién dijimos que era? Era originalmente el volumen.
¿sí? Pero H1, vamos a agarrar este pedacito, B0 es igual a H0, ¿sí? Y A1, ¿cuánto vale H1? Ya un poco lo dijimos hace un rato. El H inicial menos lo que se acorta en el estado 1. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que el H1 va a ser igual al H inicial menos el acortamiento inicial. Y en el caso del H2, perdón, del segundo cambio de volumen, también va a ser, porque siempre nosotros no estamos, medimos, digamos, los valores finales, o sea, ese flexímetro nos da valores finales. Entonces nos da el acortamiento final, ¿sí? Entonces, con todos estos datos yo puedo determinar el área en el paso a paso. Entonces, en el área va a ser igual al volumen inicial sobre el dato que teníamos de H0 por A1. En el segundo paso, también vamos a tener el volumen que decimos que es constante, H0 menos el A1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Estas son las ecuaciones básicas que van a utilizar para armar su propio Excel y hacer el cálculo del ensayo, o sea, para poder hacer la curva de ensayo, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿y para qué quiero calcular el área? La curva sigma epsilon. ¿Para calcular los esfuerzos? Exactamente. Porque sigma, ¿a qué es igual a sigma? La fuerza aplicada divide el área en ese punto, o sea, en ese estado, digamos. Es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Y el epsilon va a ser el delta. Y ahora, ¿quién es nuestro delta? ¿El acortamiento? El delta es nuestro acortamiento. Perfecto. Entonces, como conclusión, podremos hacer la curva y calcular el módulo E. Bueno, entonces avanzamos un poquito, pero esto les queda claro porque necesitamos conocer el paso a paso del área para poder hacer la curva sigma epsilon. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver, borramos un poquito de nuevo esto. Entonces, ahora vamos por el lado de la fuerza. En el caso de la fuerza, acuérdense que hay una constante A y vamos a medir las divisiones, ¿sí? Entonces, con esto ya vamos a tener que esto va a estar dado en unidades de fuerza, o sea, en este caso, en unidades, en kilos, ¿sí? Y para obtener los sigmas, tendremos que obtener las fuerzas en cada paso dividido el área respectiva. Entonces, le dejo de compartir esto. Esta es la parte, creería, más sencilla, porque simplemente es un producto y después esto es un cociente. Ahora les comparto en el práctico para que lo vean. Fíjense ahora el paso a paso. Ustedes tienen como dato es la primera lectura, o sea, es cuando recién la ponemos en posición al flexímetro. Bueno, acá se disparó, debe ser que hubo un problema con
con el flexímetro del aro, por eso hay un 15, si no tendríamos que todo ponerlo en posición 0. Entonces, en el primer paso, se toma el primer tiempo la lectura del flexímetro que está asociado al acortamiento y la deformación del aro. Segunda etapa, entonces fíjense que acá va de 15 en 15, perdón, de 5 en 5. Cuando esto se hace manual, se define el paso, ya sea por acortamiento o por divisiones de carga. En este caso, por divisiones de carga. Se hace una serie de lecturas y evidentemente que, fíjense, cuando ya se toma la última lectura, estamos hablando que el sistema falla. ¿Sí? Y ahí viene la segunda parte del trabajo. Cuando falla, acuérdense, como veíamos en el video, qué es lo que se produce en la probeta, o qué se genera. Una fractura. Se genera una fractura y definimos como un ángulo de falla. Acá está puesto también como phi. A veces el phi lo ponemos, perdón, no es phi, este es un tita. Fíjense como un tita, ¿sí? Entonces, y como nosotros no estamos haciendo el ensayo, transmitimos los parámetros. Entonces, el valor del ángulo tita o de rotura está definido por la relación L sobre D1. ¿Sí? Entonces, dejamos de compartir aquí. Entonces, ustedes van a tener la probeta. Ese ensayo tuvo un ángulo. Este que yo les decía, un ángulo alfa, o en el gráfico está puesto como un ángulo tita. Este va a estar por el dato de ese valor L1 y D1. Y de ahí tiene que sacar el ángulo alfa o el ángulo de falla. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Ese D1 es el D1 a la cual vendría a estar la probeta al final? O sea, cuando ya falló. Claro, el D1 ese sería un D establecido por la falla. Pero ¿qué es lo que sucede? Generalmente, lo que se trata es de medirlo en la probeta, ¿sí? O sea, podés calcularlo con el que vos has ido haciendo en la otra tabla, pero en general se lo trata de medirlo sobre la probeta. O sea, porque no es, perdón, es que en realidad no es el diámetro, sino es la base del triángulo, ¿sí? Claro, o sea, yo me refería al diámetro porque es una vista, digamos, de costado, entonces se vendría a ser el valor D. No, capaz que este sería la probeta y lo que se busca es medir este valor de ángulo de falla. Entonces, lo que se mide en el laboratorio, esto que falló en la cara de la probeta. Y el diámetro que se puede ir calculando por el Excel estaría acá. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Entonces, lo que yo estoy midiendo son las caras que me generan este triángulo de falla. No estoy relacionando con el diámetro de la variación de la sección de la probeta. ¿Sí? Capaz que confundo un poco el tema de la nomenclatura. Si este número, este D le confunde, pueden llamarle otro nombre. Pero no es un diámetro en sí, sino es la cara lateral de la base del ángulo de falla de la probeta. ¿Sí? Estimadamente calculan que es un ángulo rectángulo, por eso también medio que por eso es válido que utilicemos las funciones trigonométricas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, borremos todo porque
Así empezamos de nuevo. Bien, entonces, cuando ya tenemos el ángulo de falla definido, el alfa o el tita, podemos graficar ya nuestro círculo de Mohr. Y aparte ustedes de la otra página del ensayo también ya han podido determinar el sigma último. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno, entonces para realizar el círculo de Mohr, trazaremos nuestros ejes, las tensiones normales y las tensiones de corte, y el valor de sigma U, acá tendrán que tener en cuenta su escala, o sea, para todos los gráficos van a tener que considerar sus escalas, y a partir del sigma U a la mitad de sigma U, o sea, sigma U sobre 2, van a medir los dos alfa. ¿Sí? Entonces, ya tendremos trazado el círculo correspondiente, o el medio círculo. Ajá. Se me fue el 2 alfa. Me quedó chico. El 2 alfa. Entonces, trazado los dos alfa, interceptamos el círculo de Mohr y por acá trazamos la tangente. Bueno, mírenla con cariño, tiene que ser tangente. Y en esa tangente, el valor de la ordenada nos va a determinar la cohesión y el ángulo de la tangente nos va a dar el ángulo de fricción. Nos quedó perfecto. Entonces, gráficamente ustedes van a poder determinar C y van a poder determinar phi. Ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo chequeamos numéricamente o hacemos la constatación de que esos valores están dentro de un cierto valor? Y si ustedes se acuerdan, pueden utilizar los principios de la estabilidad a partir de las tensiones principales, sabiendo que sigma 1 va a ser su tensión principal y sigma 3 en este caso va a ser el valor 0. Y de ahí pueden verificar las distintas posiciones de los valores que van obteniendo en cada etapa. Eso lo pueden hacer como tarea de investigación, si se quieren tomar la tarea de cruzarlo con estabilidad, es analizando cómo se calculan los taus y los sigmas en función de las tensiones principales, sigma 1 y sigma 3. Eso sería como para una verificación numérica, o sea, si lo sacan gráficamente y quieren hacer una verificación numérica. Y el ángulo phi, fíjense en que el ángulo phi también lo pueden calcular, otra tarea. Este lo pueden hacer por alternos internos, usando la geometría básica y relacionando con los distintos ángulos rectos que se van formando dentro del círculo. Y de esa manera van a tener
las respuestas, si los valores numéricos aproximadamente están dentro del orden de los valores gráficos. ¿Les queda alguna duda o quiere que repasemos algo? ¿O pudieron seguirlo al gráfico? Profe, una consulta. ¿Este método se puede también plantear para materiales dúctiles? Este método es general, o sea, es válido para cualquier método. Nada más que la validez está dentro de determinados rangos, digamos. Esa cierta linealidad que estamos hablando de la variación de las áreas y de las alturas. Pero sí, es un método general que ustedes lo van a ver. Esta vez lo vemos como una introducción en la mecánica de roca, en mecánica de suelo lo van a ver más en detalle, y cuando vean hormigón, también el principio del ensayo es muy similar en los tres, porque son diferentes tipos de materiales, pero el ensayo lo que va cambiando son las normativas en dimensión, en preparación, en velocidades de aplicación. ¿Sí? Sí, profe. Porque acá lo que pasa, mi pregunta era porque como tomamos el sigma último directamente, como que ahí quiebra la probeta, entonces son, si mal no recuerdo, lo que veíamos en esta habilidadora, porque eran materiales frágiles, no dúctiles, no presentaban punto de fluencia, por eso preguntaba si se podía aplicar lo mismo. Bueno, lo que pasa es que el ensayo de compresión generalmente se los hace en los materiales frágiles. Y en los dúctiles, si haces compresión, tiene mayor duración, digamos, a esto referimos. Claro, que es un poco lo que hablábamos el otro día en la teoría, que nosotros que cuando hablamos en materiales en general, en este sentido hablamos de las tracciones y las compresiones las ponemos en este sector. Pero nosotros como estamos trabajando en la parte de suelo, digamos que la sigma de tracción es nula o es mínima. Entonces se invierte en el eje y nosotros este signo, acá estamos hablando de compresión. Bien, profe. ¿Sí? Entonces, en la generalidad el gráfico que ustedes ven en estabilidad es este del acero, donde las compresiones son nulas. ¿Sí? Nosotros lo que estamos hablando es roca, suelo, y al revés, no tenemos tracciones. No sé si han visto en la teoría, está el círculo, cuando hacemos el triaxial, siempre los sigma C van creciendo, pero el sigma T es casi nulo o es muy pequeño, ¿sí? Entonces, el ensayo de compresión para materiales dúctiles capaz que es algo muy chiquitito o muy cortito. O sea, hay un cambio de interpretación en los ejes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, les comparto ahora el práctico. Fíjense en acá, y esto es un poco lo que ustedes tienen que diagramar su propia tabla en Excel. Entonces, ya tienen de partida las dos columnas, las columnas que estábamos hablando de las distintas lecturas, el valor del acortamiento, que va a ser el valor de la lectura del flexímetro por la constante. Acá también hay un juego de cambio de unidades, por un tema de que es más fácil después trabajar en kilos por centímetro cuadrado a kilos por milímetro cuadrado, porque ahí también uno a veces se pierde con la escala de las unidades, o en mi caso yo prefiero trabajar con centímetros cuadrados. Entonces empezamos a corregir. El H corregido es el H que es el H0 menos los distintos acortamientos, y por la expresión esa equivalente del volumen, calculan el área corregida, y después ya empezamos a trabajar con los valores de la fuerza y de las tensiones. Ese es un esquema básico, o sea, esta línea daría pie a una tabla con los valores de de las deformaciones específicas versus las tensiones, para que puedan calcular el valor del gráfico sigma épsilon. ¿Sí? Entonces, esto que tienen acá es una guía
Ustedes pueden mejorarla la tabla, pueden incorporarles columnas, pero de cualquier forma, básicamente estos serían las columnas mínimas que podrían tener para trabajar. Y ahí ustedes, si quieren, le agregan más columnas para, si les generan más seguridad, le pueden aumentar más columnas o en su defecto pueden trabajar con eso. ¿Qué otro dato importante tienen con para hacer esto? La determinación del módulo de elasticidad, que es lo último que me faltaba. En la teoría vimos que se podían determinar, a ver si lo podemos dibujar de tal forma. Tres tipos de módulos. Podríamos hacer un módulo tangente. Bueno, acá está medio exagerado el dibujo, pero supuestamente podríamos hacer un módulo tangente al 50%. Un módulo medio, o sea, trazábamos una tangente por acá. Un módulo medio, usando un determinado sector de la curva. Y si no, podemos sacar el módulo secante. Entonces tenemos el módulo medio, el E tangente y el E secante. O sea, según la forma de su curva, ustedes podrán determinar cualquiera de los tres módulos, ¿sí? O sea, y si no, el más sencillo, como les decía en la clase de teoría, es sacar el secante, que uno el inicio de la curva con el final, y ya tendría el secante. Esa sería una de las formas más rápida de determinar el módulo, y los otros pueden ser el medio y el tangente. Con esto, y muy importante acá el gráfico, porque acuérdense que ustedes cuando saquen E, también van a estar buscando, van a estar utilizando funciones del tipo trigonométrica. ¿Sí? Bueno, y con eso tendrían bosquejado, o por lo menos para que empiecen a diagramar, la primera parte del tendrían diagramado la primera parte del práctico. ¿Les quedó alguna duda o alguna consulta? ¿El sigma último se lo mide cuando se aprecia la primera falla visible o cuando ya es más evidente, más grande? No. Cuando ya se nota que se empieza a marcar, ya se va tomando como sigma último. Generalmente, si se demora en romper la probeta, se hacía una ruptura final en una probeta, en una prensa de mayor capacidad de carga, o sea, donde el K era aproximadamente casi 200 kilos, entonces quedaba bien marcada, quedaban como si fueran una cuña, una punta, se destruía la probeta y quedaba perfectamente como una cuña o una punta, el plano totalmente definido, o sea, salía todo lo que se había fallado y quedaba solamente la punta, ¿sí? Miembro. Bueno, en la segunda parte vamos a hacer un videíto, voy a mostrar un videíto sobre lo que es el martillo de Smith o el esclerómetro, que hoy en día ya está más generalizado su uso. Antes no había tanto, pero ahora sí, si se quiere, un equipo bastante versátil, que se lo usa fundamentalmente, nace como un equipo para verificación para hormigón, y después se lo extrapola para mecánica de roca. Así que bueno, ahí les muestro un poco el video de cómo funciona el martillo de Smith o el martillo de Revolve. Ahí se los comparto.
Esperen un minutito. Tengo que ver en qué page aquí la voy. ¿Están viendo ahí la imagen ahí Sí, profe. de un técnico con su chalequito? Bueno, ahí se los comparto. Primero salgo yo del vídeo. Esto uno puede volver directamente la roca del paciente. En el punto de valoración para este tipo de uso del partido de la resistencia en hepatita rocosa con un partido de PIB es dejar primero la superficie. Con esto uno puede golpear directamente la roca del paciente. En el punto de valoración para este tipo de uso del partido de PIB deben de tomar en cuenta la densidad de la roca. Deben de tomar en cuenta que vas a hacer 10 ensayos de golpe con el martillo. De estos 10 ensayos es tomar los 5 valores más altos y sacarle el promedio. La forma de usar el martillo es presionar y una vez que has presionado, machucar el botón que tienes acá. Acá tienes un botón que sirve para ajustar. Profe, se quedó sin sonido. Sí, profe, se quedó sin sonido. Usar el ábaco, que es muy común. Otra forma es usar fórmulas de correlación para entender cómo se comporta el macizo. Ahora vemos un ábaco usado para saber la resistencia de la roca usando el martillo tipo L. Debes de tomar en cuenta que debes de saber cuál es el peso interno de la roca y la dirección a donde estás haciendo el golpe. Además, debes realizar 10 golpes y de estos 10 golpes elegir los 5 golpes más altos. De estos 5 golpes más altos, debes de sacar el promedio y te vas a guiar después por la gráfica del ábaco. Es decir, sigues las líneas que se presentan según lo que has puesto. Es decir, cuánto es tu densidad, la dirección del golpe, cuántos golpes has tenido y ahí vas a tener la resistencia. En el gráfico, si seguimos la línea, nos vamos a dar cuenta que los valores están en los rangos de 100 y 150 megapascales. Un error que yo he visto es que muchas personas dan un rango promedio. Es decir, en la gráfica se puede pensar que el número es 130 y esa exactitud no la vas a obtener del ábaco. Yo al costado estoy poniendo ecuaciones que uso normalmente para obtener los valores de resistencia, pues como se ven son muy cercanos a los obtenidos en el ábaco. Una cuartita, grano medio, es una de las rocas más duras que afloran esta formación del grupo modular. Primer número hay que limpiar la superficie hasta dejarla hasta su pareja. Estamos en la formación Santo Freire y las cuartitas del muro solar. Una vez que la superficie ya está unida, procede a hacer los parches. $50. $50. $44.
46. 48. 50. 46. 46. 44. ¿Cuánto dan? Una más. 44. Ya. En esta roca de gran resistencia tenemos los valores entre 100 y 150, los cuales son valores altos. Si las correlaciones nos dan valores muy cercanos a estos. Vamos a ver cómo es la resistencia en esta zona. Este es otro tipo de roca, es mucho más débil. Primero agarramos y tratamos de emparejar la superficie con esto, con un pulidor. Y empezamos a medir cómo es la resistencia con martillo. $18, 20, 22, 20, 22, 18, 20, 14, 18, 12, Aquí pasó algo. ya. ¿Hola? ¿Hola? Sí, profe. Ah, bien. Sí, pues no sabía si se apagó o no. Bueno, lo que les mostraba ahí en síntesis es un equipo de geotécnicos que hacen una prueba en distintos tipos de rocas. Fíjense que en todos los casos, bueno, hay una introducción de cómo se utiliza el gráfico, que algo habíamos mostrado en la teoría, pero básicamente siempre estamos haciendo como un muestreo de casi de 10 a 15 puntos en un determinado sector, se eliminan los valores más altos y se analizan los, digamos, es como si fuera una curva de Gauss, digamos, se sacan los extremos y se analiza la parte media. Hay diferentes criterios, algunos directamente prefieren hacer la media de los golpes y calculan, y otros no, por cada golpe determinan la resistencia. Lo que pasa es que el gráfico es logarítmico, entonces no es tan lineal el número de golpes por el número, el relacionado al número de golpes con la tensión, con la tensión de compresión. Eso es lo que quería comentar. Bueno, a ver, en vez de comentarles, se lo muestro mi gráfico. Fíjense, ¿ves? Este es el gráfico equivalente. Acá están los números de golpe. Como decían en el video,
en función de la posición. Ellos habían analizado en esta línea, o sea, con esta posición del martillo, interceptan el valor del peso específico, la densidad de la roca, y determinan un valor de tensión de compresión. Pero estos valores acá, ustedes no son lineales, sino que son más bien de tipo logarítmico. Entonces, sacando un promedio de todos los golpes, dar un único valor, ese es un criterio. Otros prefieren hacer al revés, de varios golpes, sacar varios valores de tensión y de ahí hacer promedio. Bueno, son criterios diferentes. Pero la operatoria es la misma, o sea, se debe conocer la posición, cómo se ubica el martillo, entrar al gráfico para recién entrar al abajo. O sea, no es lo mismo, evidentemente, una posición de arriba hacia abajo que una posición totalmente lateral. Y aquí está jugando lo que hablábamos también, el tema de los planos de los distintos macizos, entonces tiene su incidencia en la resistencia final, porque en este caso, al hacerlo in situ, estamos hablando del macizo en su conjunto. ¿Sí? Bien. La tarea es determinar la tensión de compresión utilizando el gráfico de Smith. ¿Sí? Tienen el gráfico de Smith y ustedes tienen acá una serie de datos. Y esos datos es como si ustedes hubieran ido al campo y hubieran muestreado diferentes rocas y tienen algunos datos. Entonces tienen el dato del peso específico propio de los diferentes tipos de roca, una determinada posición del martillo y el número de golpes del martillo. ¿Sí? Y a ver, esto tiene que quedarles claro. Ustedes tienen estas dos columnas, es una medición, no, perdón, era al revés. Estas dos columnas es una medición, esta es otra, y esta es otra. En esta primera un poco es la simbología. Vertical abajo, es esta, es la que le corresponde 0 grados. ¿Sí? Este sería un 0 grado también, otro 0 grado. Vertical hacia arriba es esta. Horizontal, 90 grados. Bueno, 45 será esta. Y 135 es esta. Lo registraron o en sus gráficos o en sus esquemas. Entonces, cuando hablemos de 90 grados, estamos diciendo que es como que está en el plano horizontal. Y es como si hubiéramos puesto el 0 en el norte, si quieren, para que mantengamos alguna nomenclatura. Y de esa manera seguir con el mismo esquema en el martillo. Pero lo importante es que se respete la posición del martillo. Entonces, de este par de datos, o sea, para una misma roca, ustedes hicieron una toma, una segunda toma y una tercera toma, que han variado en las 3 tomas, de acuerdo a lo que les estaba explicando. La posición y el número de golpes.
Claro, al variar la posición, también van a variar los números de golpe. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por cada roca, tienen 1, 2, 3, 4, 5 rocas, van a tener 3 valores de resistencia. Es una forma bastante aleatoria como para ver cómo se usa el gráfico de Smith y la relación entre las direcciones. Los valores son al azar, digamos, pero es un poco para que interpreten el uso del abaco. Entonces, ustedes acá tendrán que hacer como respuesta. Por cada una de estas tendrán que tener 3 valores tentativos o posibles de resistencia de la roca. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ahí sería, profe, entonces nos ubicamos en la posición del martillo, nos ubicamos en la cantidad de número de golpes del martillo y después la intersectamos con la recta que nos daría más cercana al peso específico de la roca en ese valor. Exactamente. Y ahí sacamos Entonces, ustedes tienen de dato la posición del martillo, buscan el número de golpe. Por ejemplo, en el caso de valor 0, en este caso, el ejemplo está en lo que nosotros le llamamos 90 grados o horizontal. Tiene un valor más o menos arriba de 45, podríamos decir 48. Tiene un peso específico que agarra esta línea de la curva, aproximadamente en 26 kilonewton por metro cúbico, y el valor de la resistencia, aproximadamente, podemos decir, pueden ser 130 o 100 aproximadamente megapascal, ¿sí? Entonces tienen el número de golpe, la posición, llegan a interceptar el material y, por supuesto, finalmente obtienen los megapascal, o sea, la resistencia de compresión simple. Entonces, con cada uno de esos 3 por cada roca van a obtener diferentes valores. ¿De acuerdo? Sí, perdón. Bueno. Y ya el último punto también es como para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de clasificaciones geomecánicas. Después, por supuesto, ya a nivel más de diseño, ya entramos, ¿no? Las clasificaciones geomecánicas son a nivel de prefactibilidad, a un nivel de investigación básica. Ya cuando ya entramos al nivel de diseño, ya entramos a otra escala de tecnología. Entonces ya entramos a un campo de elementos finitos, podemos entrar a un campo ya de estados tensionales, no solamente trabajar con las compresiones, sino yo más bien analizar deformaciones de macizo, que es un plano más avanzado. Pero en esta asignatura lo que le queremos presentar son las clasificaciones geomecánicas más básicas, que relacionan el parámetro, como ya venimos hablando, de compresión simple, la característica del material, y por supuesto el parámetro asociado tanto a la deformabilidad como de resistencia, y ahí entramos con el tema del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Esta tablita también está en la guía. Son un grupo de rocas. Ustedes ya a este nivel ya las tienen que identificar a qué grupo corresponden. Entonces, la consigna dice, elegir 3 rocas de cada tipo. O sea, ustedes necesitan de cuáles son los 3 grupos o los 3 tipos de rocas que venimos trabajando.
Ígneas, metamórficas. Exactamente. Entonces, de esos 3 grupos de rocas, en esta tabla van a identificar 3 de cada grupo. A partir de ahí, van a obtener, como yo les explicaba la vez pasada, hay rangos. Evidentemente que si toman un valor menor, tendrán que hacer asociarlos a los valores menores, evidentemente. Y de ahí se tienen que obtener un valor de sigma y de, pero de este cuadro. O sea, el dato ya está planteado como información. De ahí ustedes tienen que hacer el análisis de la relación E sobre sigma, que es lo que planteaba el gráfico de Beer, con las características de high, low o medium según su relación de E sobre sigma. Y ahí ustedes tendrán que justificar, o sea, ustedes ya un poco tienen las características generales de la roca, ahora conocen sus parámetros mecánicos y podrían dar una respuesta porque corresponde a distintos grupos los valores de relaciones de E sobre sigma. Entonces ustedes van a tratar de identificar primero 3 rocas de cada grupo. Después que la identifican, harán el cálculo correspondiente de E sobre sigma y lo ubicarán en este gráfico de Beer. En este gráfico de Beer ya está zonificado las relaciones de high, de medio y de low. Y ahí ustedes justificarán por qué caerá en cualquiera de estos ámbitos en función de las características de esos tipos de rocas. Relaciona dos rocas del punto anterior con los valores de sigma y... Bueno, este punto, el 4B, no lo hagan, porque faltaban unos datos, pero el 4A sí. O sea, que elijan las 3 rocas y de ahí analicen, o sea, en total tienen que hacer un análisis de 9 rocas. 3 por cada grupo y hacen el tema del sigma, epsilon, y de esa manera ya completan y cubren, digamos, lo que sería el práctico correspondiente a mecánica de rocas. ¿Quedó algo para consultar? O a ver, no sé, en el chat quedó algo. Ah, bien. Del práctico, ¿les quedó alguna duda, algo que les haya quedado sin resolver? No sin resolver, sin aclarar. Bueno, les queda por presentar estos 2 prácticos y ya terminaríamos la segunda parte de la asignatura. El coloquio ya quedó para las 13:30. Y bueno, queda que definan para el coloquio de sísmica si es para mañana o para el viernes. El viernes a primera hora antes que tengan alguna otra actividad. Así que bueno, ¿tienen alguna consulta o algo más? Si no, los dejo liberados para que hagan sus respectivos repasos o actividades que tengan. No sé. ¿Hola? No, profe, estábamos pensando, pero creo que no hay más dudas, si nadie más tiene. Bueno, bárbaro. Entonces, confirmen a la profe May esta tarde el tema del coloquio. Y bueno, nos estamos viendo. Por favor, al grupo 1, 2 y 3 del miércoles, la consulta del trabajo de investigación va a ser el viernes a las 3 de la tarde, así que ya les mando los links.
A ver. Me entraron varias cosas en el chat, a ver si veo. Ajá, Ignacio Leal, ¿este tema entra en el parcial 2? Sí, en el parcial 2 entra estructura, macizo y sísmica. Son los 3 temas. Estructura, macizo y sísmica. Entran los 3 temas. Sí. Bueno, para el grupo 1, 2, 3 les pasaría los enlaces para mañana. Así coordinamos la revisión de lo que tienen. Y bueno, los dejo liberados. Cualquier cosa, realizan las consultas por el correo. O si tienen alguna otra consulta del otro práctico, también avisa. Bueno, que tengan una buena jornada. Nos estamos viendo. Y esta tarde a las 16 tendrían ya la primera clase de meteorización. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Sí, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Suerte.